Bienvenidos al curso de Geometría Analítica. Vamos a ver a continuación el primer capítulo que se llama Sistema de Coordenadas. En este sistema, es el cual nosotros vamos a encontrar posiciones respecto a un eje. Podemos ver sistemas de coordenadas de un solo eje o de dos ejes. Después, más adelante, vamos a ver en tres ejes, cuando estudiemos geometría analítica del espacio. Entonces, el sistema de coordenadas que vamos a ver en primer lugar es el sistema de coordenadas rectangulares. De ahí lo voy a pasar a explicar por qué se llama así rectangulares. Bien, vamos a ubicar un punto. Siempre cuando queremos ubicar un punto en algún lugar del espacio, es necesario que nosotros utilicemos el sistema de coordenadas, porque el sistema de coordenadas nos va a dar la dirección exacta. Es como si nosotros quisiéramos visitar a un amigo, pero no sabemos dónde se encuentra. Entonces, si nosotros nos dan la dirección exacta de esa persona, el país, la ciudad y la calle donde se encuentra, pues con esos datos nosotros podemos ubicar cuál es el domicilio de nuestro compañero. Pero en esta oportunidad, pues se trata de un punto cualquiera en el espacio. Bien, pero vamos a empezar en una dimensión, o sea, en una recta. Bien, este segmento, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que es un segmento en geometría, va a tener una dirección, ¿no? Este punto de inicio se llama origen y este punto B se llama extremo. Y esta flecha de acá nos indica el sentido de este segmento. Muy bien, entonces se va a cumplir lo siguiente, ¿no? Que el segmento AB es igual a menos BA, ¿no? O sea, si nosotros empezamos de aquí y terminamos en B, es igual a decir lo contrario. Empezamos en B, terminamos en A, pero con sentido negativo. ¿De acuerdo? Negativo, ¿por qué? Porque este negativo nos va a decir que se trata de que tenemos que ir en sentido contrario. O sea, es como si estuviéramos yendo de B y A, pero en sentido contrario. Entonces ahí nos daría A por B. Muy bien. Y de aquí se puede desprender lo siguiente, ¿no? Que A por B, ¿no? Y si este menos, vamos a pasar al otro lado, se transforma en más B por A es igual a 0. Podemos deducir de aquí que AB más B por A es igual a 0, ya que B por A es menos BA es menos AB. Y AB menos AB, eso es 0, ¿no? 0 igual a 0. Y con eso ya quedaría demostrado. Bien. La distancia que se encuentra entre B y A siempre es positiva. No importa si aquí las coordenadas son negativas, siempre el resultado es el valor absoluto. Esa será la distancia entre dos puntos. Por ejemplo, aquí, ¿no? El valor absoluto de AB, no importa si estamos en cualquier sistema, ¿no? Si estamos en el lado negativo, si estamos en el lado positivo, AB va a valer X. Y este X siempre va a ser mayor que 0. La distancia siempre es positiva. Bien, en las rectas en dos dimensiones vamos a ver lo que se llama coordenadas rectangulares. En dos dimensiones ya no solamente tenemos una división, sino dos divisiones. Y el punto central, la intersección de estas dos divisiones, es el origen. Bien, nosotros podemos poner un punto aquí, ¿no? Un punto cualquiera P, XY. Entonces, ¿por qué se llama coordenada rectangular? Porque en ese punto, yo puedo trazar la perpendicular de P
hacia abajo y decir que aquí es X, ¿no? El X nos indica lo horizontal, ¿de acuerdo? Pero eso recibe un nombre. El nombre que recibe es abscisa. Lo vamos a llamar abscisa. Lo vamos a llamar abscisa al eje horizontal de nuestro punto. Y le vamos a llamar ordenada al eje vertical. Entonces, el eje vertical es el que trazamos la perpendicular hacia la vertical. Y acá nos va a dar Y, ¿no? Y de altura. Y si nos damos cuenta, esto de acá, ¿qué es? Es un rectángulo, ¿no? Ahora, ¿puede ser un cuadrado? Claro, pero un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. Solamente que sus dos lados son iguales. Entonces, estamos hablando de rectángulo. Por eso se le denomina coordenadas rectangulares. ¿De acuerdo? Entonces, X la abscisa y Y la ordenada. Bien, ¿cómo podemos hallar la distancia? Por ejemplo, si nos dicen, ¿no? Hallar la distancia desde el punto X, Y a 0. Entonces, para hallar esa distancia, nosotros simplemente vamos a trazar una recta desde el punto hacia el origen, ¿no? Desde el punto hacia el origen. Muy bien. Entonces, por geometría elemental, nosotros podemos determinar la distancia de este punto en el origen, como con el famoso teorema de Pitágoras. Acá ponemos D. Inmediatamente acá vamos a poner lo siguiente, ¿no? Acá vamos a poner D es igual. Vamos a aplicar Pitágoras, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado. Hipotenusa igual a la suma de cuadrados de los catetos. Y ahora vamos a pasar a sacar raíz cuadrada y la distancia será la raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Ya hemos demostrado la distancia desde el punto hacia el origen. Muy bien, alumnos, entonces vamos a ver a continuación el sistema coordenado por el eje vertical, que se llaman las ordenadas, y el eje horizontal, que se llaman las abscisas. Primero, si yo quiero colocar un punto, si nos dicen, por ejemplo, el punto X, Y, el X le va a pertenecer a las abscisas o eje horizontal, y el Y a las ordenadas. Ambas reciben un nombre en común: abscisas y ordenadas. ¿Cómo se le llama? Se le llama coordenadas. Tanto las abscisas y las ordenadas son coordenadas. Muy bien. Acá podemos apreciar un sistema coordenado en el eje X horizontal y en el eje vertical Y. Este de aquí se le denomina cuadrante, ¿no? Este es el primer cuadrante, donde tanto la abscisa como la ordenada son positivos. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativo y la ordenada positivo. En el tercer cuadrante, los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, aquí el primero es positivo y el segundo es negativo, ¿no? Porque los que van hacia abajo son negativos, los que van hacia arriba son positivos. Los que van hacia la derecha son positivos y los que van hacia la izquierda son negativos. Y el punto de intersección es el punto de origen 0. Bien, vamos a resolver un ejercicio que dice acá: hallar la distancia entre los puntos cuyas coordenadas son menos 5 y 6, 3 y menos 7 y menos 8, menos 12. Bien, pasamos primero al primer ejercicio y nos piden desde 6 hasta menos 5, ¿no? Entonces, nos piden
un segmento AB, ¿no? Donde el primero, aquí es valor absoluto siempre. A, el primero va a ser punto final, ¿no? Que es B menos punto inicial, que es A. Aquí tenemos el valor absoluto de B, que es el último, que es 6, menos el punto inicial, que es menos 5, con todo y signo, ¿de acuerdo? Ahora sí operan, menos por menos es más, 6 más 5 es igual a 11. El valor absoluto de 11 es 11. Listo, entonces aquí la distancia sería 11. Pasamos al siguiente y nos dicen que es de 3 a menos 7. Vamos a llamarle un CD, punto final o extremo menos el origen. Entonces D menos C. El primero es menos 7 y el segundo es menos 3 positivo, con su signo, respetando siempre el signo. Menos 7 menos 3 es menos 10. Valor absoluto de menos 10 es 10. Y esa sería la distancia. Muy bien, menos 8 y menos 12. No, vamos a llamar una recta F. Entonces acá el final es F menos C. F sería el último, que es menos 12, menos este menos 8. Menos por menos, no, quedaría ahí. Es decir, menos 12, menos por menos es más 8, menos 12 más 8 es menos 4. Valor absoluto de menos 4 es 4 positivo. Entonces ahí tenemos la solución de estos tres ejercicios. Muy bien, alumnos, vamos a ver un ejercicio de aplicación de este tema. Dice lo siguiente: en un sistema coordenado lineal, P1, X1 y P2, X2 son los puntos extremos dados por un segmento dirigido. Demostrar que la coordenada X de un punto P que divide a P1, P2 en la razón R, P1, P dividido entre P, P2 es X igual X1 más RX2 entre 1 más R, siendo R distinto de menos 1. Muy bien. Entonces, en este ejercicio nos dicen lo siguiente. Nos piden analizar solo en una coordenada lineal, es decir, en una dimensión, una recta. Nos dicen que existe un punto P1 donde va a ser X1. Ahora, existe otro punto aquí que es P2, que es X. Nos dicen que existe un punto aquí que está entre ellos. Acá es X2. Y nos dicen que la razón entre P1 y P y P y P2 vale R, ¿no? O sea, esta longitud de aquí, P1P, ¿no? Entre P, P2 es igual a R. Entonces nos dicen en pocas palabras que este punto de acá, X, nosotros lo podemos calcular con estos dos datos, con esta fórmula de aquí. O sea, X1 más la razón multiplicado por X2 dividido entre 1 más esta razón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a volver a aplicar esto. La razón de P1 entre P y P2 es igual a R. O sea, esta longitud dividida entre esta longitud es igual a R. Entonces yo puedo hallar ese X en función de esa división que sale R. ¿Cómo? Con esta fórmula. Y eso es lo que nos piden demostrar, ¿no? Que X, que este punto de aquí sea igual al punto X1 más la razón de P1P entre P2P por este X2 dividido entre la razón más 1. Vamos a encontrar a continuación esta fórmula. ¿Cómo lo podemos encontrar? Pues de la siguiente manera. Partimos de aquí. R es igual a P1P, pero P1 ¿cuánto vale? X1. Sería X1 menos P.
P vale X. Entonces, esto de acá es una distancia, obviamente. Entonces va en valor absoluto, dividido entre P y P2, X y X2. Va en valor absoluto, así que lo ponemos así. X menos X2. Bien. Ahora, este valor absoluto sale. ¿Por qué sale el valor absoluto? Porque acá tenemos una razón, ¿no? Una razón la cual nos va a decir lo siguiente, ¿no? Que es positivo, sale esto de aquí y vamos a decir lo siguiente, que esto de aquí pasa a multiplicar a R. Entonces, si pasa a multiplicar, lo que nos va a quedar va a ser lo siguiente, ¿no? El X por el R y el menos 2 también por el R. Entonces, aquí quedaría lo siguiente. X por R menos este X2 por R es igual a X1 menos X, ¿no? X1 menos X. Muy bien. Ahora todo lo X lo vamos a pasar a un lado. XR, como este es menos, pasa con más X. Acá quedaría X1 más X2 por R. Acá factorizamos X y nos va a quedar R más 1 igual X1 más X2 por R. Ahora vamos a pasar a dividir este R más 1 al otro lado y nos va a quedar que X, ¿no? Entonces X es igual a X1 más X2 por R dividido entre R más 1. Y fíjense que esto de aquí que hemos acabado de demostrar es lo mismo lo que nos pedían demostrar. Entonces, por medio de ello hemos demostrado esta pequeña fórmula. Bien, alumnos, vamos a ver a continuación un problema 3 de coordenadas bidimensionales. Dice, un triángulo equilátero OAB cuyo lado tiene una longitud A está colocado de tal manera que el vértice O está en el origen. El vértice A está sobre el eje de las X y a la derecha de O. Y el vértice B está arriba del eje X. Allá las coordenadas de los vértices A y B y el área del triángulo. Muy bien. Para ello lo que vamos a hacer a continuación es graficar. Vamos a graficar por este lado. Tenemos las ordenadas y por este lado tenemos las abscisas. Este es el origen O. Esto de aquí es Y. Esto de aquí es X. Esto de aquí es menos X. Y esto de aquí es menos Y. Bien. Él nos dice que el triángulo es OAB. O sea que O es el punto inicial. Dice cuyo lado tiene una longitud A. Está colocado de tal manera que el vértice O está en el origen. Ahí está. El vértice A está sobre el eje de las X y a la derecha de O. O sea, puede estar colocado por acá, el A. Y el vértice B está arriba del eje X, ¿no? Entonces, si está arriba del eje X, no nos dice si está aquí o por aquí. Lo importante es que está arriba del eje X. Vamos a ponerlo arbitrariamente aquí. Como nos dicen que se trata de equilátero, tenemos que tomar en consideración que un triángulo equilátero es aquel triángulo cuyos tres lados son iguales. ¿No? Y también tenemos que recordar que el ángulo de ellos es 60 por geometría básica. Bien, primero las coordenadas. Bien, vamos allá a las coordenadas. Nos dicen que el lado mide A. Entonces, como está a la derecha, el primero sería A. Y como en las ordenadas no hay un levantamiento, entonces sería 0. Sería A,0, sería la primera coordenada, ¿no? A es A,0,
pasamos a la siguiente, que es el b. A ver, acá el o tenemos que recordar que es el origen, ¿no? Que es 0,0. O el origen es 0,0. Solamente faltaría hallar el origen de b. Y para ello tenemos que recordar que si nosotros trazamos una altura, ¿no?, en un triángulo, ¿no?, en un triángulo equilátero, acá es 60, acá es 90, ¿no?, esto se va a dividir en dos, ¿no? Si este es a medios y este de acá es a medios. Entonces, en el eje X esto es a medios. Y en el eje Y, hasta este punto de acá, como es 60 y es 30 a medios, este punto de acá sería a medios raíz de 3 por geometría básica. Si este es 60, este es 30, el que se lo pone a 30 es a medios, el que se pone a 60 es a medios por la raíz de 3. Y esto de aquí, la longitud es a, esta longitud también es a, porque es equilátero, ¿no? Y este de acá también debe ser a. Así que el punto B es el primero, que es a medios, y el último, que es a medios por la raíz de 3, la ordenada del punto B. Pero nos piden hallar las coordenadas, que ya lo hemos hallado, y el área del triángulo. El área del triángulo lo calculamos como base por altura entre 2. Pero la base, la base es toda la primera longitud. Vamos a ver cuál de estos tres es la base. Entonces, por teoría, en un triángulo rectángulo, su área es a cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Pero lo vamos a demostrar esto. ¿Cuánto vale la base? Desde 0 hasta A sería a por la altura. La altura vale a medios raíz de 3. A medios raíz de 3. Y todo ello dividido entre 2. A por a cuadrado por la raíz de 3. Y este 2 por extremos y medios. 2 por 2 es 4. Entonces el área del triángulo es a cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y el problema quedaría resuelto.